Plantilla para evaluación del desempeño. A continuación, vamos a explicar el funcionamiento de la plantilla para evaluación de desempeño. Primeramente, explicar que la plantilla para evaluación de desempeño está dividida en tres partes. La primera es un test que está dirigido a gerentes y jefes. El segundo es uno que está dirigido a personal operativo. Y el tercero es el que está dirigido a supervisores o personal administrativo. Vamos a explicar el test que va dirigido a gerentes y jefes, ya que los demás tienen la misma estructura, nada más cambian los factores que se evalúan. Vamos a abrir este archivo para que puedas ver cómo es la parte interior de este archivo. Bien, antes de comenzar a explicar cómo funciona la plantilla para evaluación de desempeño, quiero dar una pequeña definición de qué es la evaluación de desempeño. Podemos decir que la evaluación del desempeño es el sistema que mide de forma objetiva e integral la conducta profesional, las competencias, el rendimiento y la productividad. En definitiva, cómo es la persona, qué hace y qué logra. La evaluación de desempeño servía en el pasado para comprobar el grado de cumplimiento de las expectativas y los objetivos propuestos a nivel individual. Sin embargo, el concepto y los métodos han variado a lo largo del tiempo para añadir aspectos como las habilidades, aptitudes, relaciones con compañeros, responsabilidad y cualquier variable relacionada con el desempeño. Es importante tener en cuenta que la evaluación del desempeño será realmente efectiva cuando sienta que le ayuda a mejorar en sus tareas y en su crecimiento profesional. No es un método para castigar o incidir en los errores. En resumen, ¿para qué nos sirve una evaluación de desempeño o cuál será el resultado que vamos a obtener con la evaluación? El número 1 es valorar el rendimiento y el potencial del empleado. Número 2 es anticipar problemas de integración de un empleado en la estructura empresarial o en un determinado proyecto. Número 3. Identificar tanto los fallos y debilidades como los éxitos y puntos fuertes de cada trabajador. Número 4. Podemos obtener un feedback objetivo para gestionar el talento y desarrollar a los empleados. O dicho en otras palabras, desarrollar planes de carrera o planes de capacitaciones. Número 5. Analizar la contribución del trabajador a la empresa, si de verdad otorga valor a la entidad con sus tareas e ideas. Y número 6. Calidad del trabajo y relaciones con los compañeros. Por último, mencionar que existen varios modelos para la evaluación del desempeño. Sin embargo, con esta plantilla está diseñada para hacer una evaluación de desempeño 180 grados. Esta evaluación consiste en cuando varios trabajadores comparten funciones o están en un mismo nivel. Se mide el desempeño en conjunto. El superior conoce a sus empleados por cómo se comporta con él y cómo realiza sus tareas. Sin embargo, en el día a día del trabajador se relaciona con el resto de la plantilla. Habiendo dado una pequeña definición de lo que es la evaluación de desempeño, vamos a proceder a explicar este test. El primero de ellos decíamos que es la evaluación de desempeño para gerentes y jefes, y vamos a irnos primeramente a la hoja que dice Instrumento 1. En la hoja de Instrumento 1 lo que vamos a tener es una serie de factores, los cuales vamos a utilizar para calificar al empleado. Si ves, aquí en la parte superior está un apartado para escribir el nombre del colaborador, el código del empleado, el periodo que se está evaluando, que podría ser del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, podría ser un año completo o el año que estés evaluando. A continuación ponemos el nombre del evaluador y la fecha en la cual se está realizando esta evaluación. Tenemos las instrucciones acá en donde se nos dice que esta es la hoja de respuesta que complementa el cuadernillo de evaluación de desempeño de sus colaboradores. Básicamente lo que el jefe inmediato va a hacer es que va a agarrar una hoja impresa como la que vemos en este Instrumento 1 y va a comenzar a calificar al empleado. Por ejemplo, el empleado Juan Ramos, en el factor que dice integridad, le va a calificar y va a encerrar en un círculo o con una X
la ponderación que le va a dar a ese empleado. ¿Y cómo va a saber cuál es el significado de cada una de las letras? Pues para eso el jefe inmediato se va a auxiliar del instrumento 2. En el instrumento 2 están todas las definiciones y qué es lo que significa cada una de las letras. Por ejemplo, a cada factor habrá que asignarle una ponderación según el grado que se considera ha obtenido la persona, en donde A es 4, B es 3, C es 2, D es igual a 1. Se colocará una X en el espacio que está asignado a la par de la letra según el criterio que evalúa. La escala de evaluación también puede interpretarse de la siguiente manera. A, el colaborador sobrepasa las expectativas del puesto y generó valor agregado. Literal B, el colaborador cumplió con los requisitos establecidos para el puesto de trabajo. Literal C, el colaborador posee muchas oportunidades de mejora en su puesto de trabajo. Y literal D, el colaborador presenta un desempeño bajo en ese factor. Y luego dice que se le solicita leer detenidamente las ponderaciones de cada factor a evaluar para evitar cualquier distorsión en los resultados de la evaluación de sus colaboradores y que estos sean justos y objetivos. Entonces nos venimos y tenemos acá el factor que se llama integridad y nos dice que integridad es la capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice y se considera importante, en base a la rectitud, honestidad y a pesar de las presiones del entorno. Cuida de la justicia y la equidad. Y luego nos da la definición de cada una de las ponderaciones para que nosotros elijamos cuál de ellas es la que le corresponde al empleado. Por ejemplo, literal D dice no le da importancia al conocimiento ético porque no es prioridad. Sopesa mucho el tomar decisiones éticas si éstas le complican un riesgo personal. Literal B dice en situaciones laborales se le observa que es congruente entre lo que dice y hace respecto a la integridad. Generalmente la integridad está presente en la toma de decisiones sobre las nuevas contrataciones, así como en el personal que dirige. Algunas veces hace énfasis sobre la prioridad que debe tenerse sobre el comportamiento ético antes de otros aspectos del desempeño. Literal C dice no siempre se le observa congruencia entre lo que dice y hace en relación a la integridad y tampoco se toma en cuenta en todas las decisiones que toma. Y literal A dice trabaja de acuerdo al valor y a los subvalores implícitos, siempre toma muy en cuenta la integridad en la toma de decisiones al contratar personal, al dar seguimiento a sus colaboradores y demás relaciones que establece con clientes internos y externos. Prioriza el comportamiento ético sobre el conocimiento y habilidad técnica. Recordemos que este test está enfocado al área de gerentes y jefes, por lo tanto los factores están relacionados a ese cargo que desempeña. Entonces, si yo decido que, por ejemplo, el empleado Juan Ramos tiene la calificación en la ponderación B, entonces me voy a ir al instrumento 1 y aquí en integridad voy a marcar con una X o encerrar en un círculo la ponderación B. Y así con cada uno de los factores vamos a hacer la calificación y una vez tengamos completa la hoja calificada, esta hoja será enviada al Departamento de Recursos Humanos y el Departamento de Recursos Humanos será el encargado de vaciar la información para poder obtener los resultados. ¿A dónde vamos a vaciar la información? Lo vamos a hacer en la hoja que dice respuestas. Antes de explicar el vaciado de la información, debes tener en cuenta que en la hoja que dice empleados, debes de poner a todos los empleados de tu empresa, con el código de empleado, el nombre del empleado, sucursal si es que tiene sucursal, si no pues le pones el mismo nombre de la empresa, departamento, la sección y el cargo. Si no tienes sección en tu empresa, pues le pones el mismo nombre del departamento. Una vez tengamos esta lista completa, ahora sí podemos proceder al vaciado de la información en la hoja de respuestas. El proceso del vaciado de la información es muy fácil de realizar. Lo primero que vas a hacer es acá escribir la fecha del día que se realizó la evaluación. Recuerda que aquí en el instrumento 1 lleva un apartado donde se escribe la fecha. Pues esa fecha es la que vas a poner aquí. 30 de agosto del 2021, por ejemplo. El evaluador, vas a poner el nombre de la persona que está evaluando, por ejemplo, Jessica Hernández. En el código del empleado y el nombre del empleado lo vamos a obtener en este icono que dice empleados, es donde vamos a obtener la información. Si tenemos el código lo podemos digitar aquí para que nos pueda llamar a ese empleado,
o si no tenemos el código del empleado, entonces tenemos esta lista desplegable para poder buscar el nombre del empleado. Si escribimos el primer nombre del empleado, lo vamos a encontrar fácilmente. Por ejemplo, Jorge, y aquí me encuentra el empleado Jorge Alberto Méndez Manzano. Le doy en OK y ahí tengo al empleado, su código y el nombre de ese empleado. Recuerda también que en el instrumento 1 ya hay un apartado donde se escribe el código del empleado, por lo tanto va a ser muy fácil identificarlo simplemente digitando en esta casilla. Una vez tengamos al empleado, vamos a proceder a llenar la información según la ponderación que hemos obtenido en el instrumento 1. Y aquí tenemos los literales A, B, C o D. Podemos ir llenando cada uno de los ítems según las calificaciones dadas en el instrumento 1. Esto es muy rápido de hacer y lo que voy a hacer es que voy a llenar las casillas rápidamente para que pueda ver el ejemplo. Una vez hayamos llenado los factores con las calificaciones obtenidas, simplemente nos vamos a ir al botón de guardar. Me pregunta si deseo guardar esta información, le digo que sí. Y me dice, este empleado ya tiene una evaluación. Se reemplazará la información, desea continuar. Esto es porque anteriormente yo ya había ingresado una evaluación para esta persona. Sin embargo, no importa, la vamos a modificar. Le vamos a decir que sí, que la quiero modificar. Y ahí está modificada la información. Dice, la información se ingresó con éxito. OK. Esa información ya está guardada en la hoja base. Aquí tenemos una hoja que se llama base y es donde se va a ir guardando toda la información que vayamos registrando. Aquí no hay que hacer prácticamente nada porque es una base donde se ingresa toda la información. Si quisiéramos eliminar toda la información y dejarlo completamente en blanco, pues simplemente seleccionamos las filas, le damos clic en eliminar y le damos clic en sí y se va a eliminar toda la información que hayamos procesado. Sin embargo, en este momento no la voy a eliminar para poder mostrar un ejemplo de cómo se generan los resultados. Como ves, la forma de ingresar información es muy fácil. Y debes tener en cuenta que si un empleado ya tiene una evaluación de desempeño ingresada y intentas ingresar otra evaluación de desempeño para ese mismo empleado, el sistema te dirá de que esa evaluación ya existe y que si la vuelvas a ingresar se va a modificar, porque un empleado solamente puede tener una evaluación de desempeño para cada periodo. Si quieres hacer otra evaluación para otro periodo, tienes que eliminar toda la información de la base y comenzar a ingresar información correspondiente ya a otro periodo. Ya vimos cómo funciona el botón de empleado, ya vimos cómo funciona el botón de guardar, ahora vamos a ver cómo funciona el botón de buscar. Si yo le doy clic en buscar, me dice que digite un código de empleado y al digitar el código del empleado y darle clic en aceptar, me va a traer toda la información que he ingresado anteriormente de ese empleado. Si no has ingresado ninguna evaluación de desempeño para ese empleado, no te va a traer ninguna información. Pero por ejemplo, si yo escribo el código 4229 y le doy clic en aceptar, me va a traer toda la información relacionada al empleado que tiene el código 4229. Y de esta manera yo aquí puedo modificar los resultados y volver a guardar la información. Por ejemplo, digamos que en integridad me había equivocado y no era una A sino que una B. Simplemente lo modifico, le doy clic en guardar, le digo que sí y ya me dice que este empleado ya tiene una evaluación de desempeño que si continúo me la va a modificar. Le digo de que sí y ya se guardó la información. Ahora si yo vuelvo a buscar nuevamente a ese empleado, vas a ver que ahora en integridad ya no tiene una A sino que tiene una B. De esa forma funciona el botón de buscar para buscar empleados que ya tienen una evaluación anterior. El botón de limpiar simplemente es para limpiar la información y poder ingresar una evaluación nueva. El botón de eliminar es para eliminar una evaluación. Por ejemplo, si yo llamo nuevamente al empleado 4229 y le doy clic en eliminar, entonces al darle clic en sí me va a eliminar la evaluación que había ingresado de este empleado. Por lo tanto, en este momento le voy a decir que no la quiero eliminar, pero si le dice que sí, te va a eliminar esa evaluación y vas a tener que volverla a ingresar nuevamente. Vamos a dar clic en limpiar. A continuación pasamos a la hoja de resultados. En la hoja de resultados vamos a tener la información, tanto la información representada en porcentaje como también de forma gráfica de cada uno de los empleados. Vamos a ver, por ejemplo, si estamos consultando, aquí tenemos el botón de buscar, podemos buscar por empleado, por sucursal, departamento o por sección. Vamos a buscar primeramente por empleado y vamos a escribir el empleado
Jorge Alfredo Hernández, le damos clic en OK y me va a traer la información de la evaluación de desempeño para este empleado. Por ejemplo, me dice encuesta, solamente tiene una encuesta, y me dice la ponderación o la puntuación media para cada uno de los factores que hemos integrado. Cabe mencionar que específicamente en la plantilla que está dirigida a gerentes y jefes, cada uno de los factores están agrupados por otro grupo. Por ejemplo, la parte de integridad, orientación al cliente, responsabilidad, trabajo en equipo y equilibrio de vida pertenecen al área de valores. El área de liderazgo está compuesta por liderazgo, comunicación, empoderamiento, desarrollo de personas, autodesarrollo. Toda esa parte pertenece al liderazgo. Mejora continua, esto contiene lo que sería mejora continua y gestión de calidad, dirección y evaluación del trabajo, gestión de recursos humanos y sentido de economía. Y la parte de promedio de planeación estratégica contiene lo que sería la planificación estratégica y operativa, progreso o logro de metas, delegación, desarrollo estratégico de los recursos humanos. Y los resultados que vamos a obtener serían los siguientes. Por ejemplo, tenemos en la parte de integridad, nos dice de que la puntuación alcanzada es de un 100%. Pero si nos vamos más abajo, por ejemplo, a la parte de trabajo en equipo, tenemos que la puntuación alcanzada es de un 75% y necesita reforzar un 25% en trabajo en equipo. Eso nos dice que, por ejemplo, en este momento tiene una calificación bastante aceptable, ya que a partir del 50% hacia arriba se considera una puntuación aceptable, pero del 50% hacia abajo se considera una oportunidad de mejora. Por ejemplo, en este caso, en trabajo en equipo, digamos que se necesita una capacitación para trabajar en equipo, pero como que no es muy relevante. Pero si nos vamos más abajo, a la parte de comunicación, vemos que tiene una puntuación alcanzada del 50% y un 50% que necesita mejorar. Entonces yo le prestaré especial atención a el rubro de comunicación y poder buscar una capacitación donde pueda fortalecer esta competencia, en donde al empleado, a ese jefe o a ese gerente, se le pueda fortalecer la parte de la comunicación. Si vemos más abajo, tenemos también la parte de delegación, que ha alcanzado un 25% y tiene un 75% de oportunidad de mejora. Entonces es muy importante que esta parte de delegación sea tomada en cuenta para poder capacitar a ese empleado y poder fortalecer estas competencias y que pueda mejorar en esta área. Todas las demás áreas, digamos que están en una puntuación aceptable, pero se toma en cuenta o especial atención las partes que están en amarillo o que están en color rojo. De igual forma nos ofrece puntuaciones medias de forma global. Por ejemplo, este 3.80 es una calificación media para el área de valores. La puntuación media es un número que va del 1 al 4 y vamos a ir viendo los que se aproximan al número 4. Por ejemplo, un 3.80 está bastante cerca del 4, lo que significa que es bueno. Por ejemplo, podemos ver de forma más específica o más clara en las partes que están representadas con porcentajes. Por ejemplo, aquí nos dice que todo lo que sería la sección de valores ha alcanzado un 95% y un 5% de oportunidad de mejora. Entonces la parte de valores, digamos que está bastante bien. La parte de liderazgo ha alcanzado un 90% y un 10% de oportunidad de mejora. Y vemos la parte de mejora y continua y gestión de calidad, que ha alcanzado un 91.67% y un 8.33% oportunidad de mejora. Y la parte de promedio de planeación estratégica, que ha alcanzado un 75% de puntuación y una oportunidad de mejora del 25%. Estas son las calificaciones por el grupo o por rubro de agrupación. Y luego tenemos también la puntuación total. Por ejemplo, si vemos la puntuación total de todos los factores, ha alcanzado un 87.92% y un 12.08% de oportunidad de mejora. Por último, lo que hacemos es una distribución de este 87.92%, entonces lo distribuimos entre cada uno de los grupos de agrupación y obtenemos el resultado siguiente, que el 23.75% está conformado con valores. Recordemos que en este momento estamos distribuyendo el total 87.92%, lo dividimos en 4 partes y vamos a sacar qué porcentaje le corresponde a cada uno de esos grupos el 87.92%. Por ejemplo, aquí tenemos valores, le corresponde el 23.75%, liderazgo el 22.50%, mejora continua y gestión de calidad
el 22.92%, promedio de planeación estratégica el 18.75%. Todo esto nos da una suma de 87.92%. O sea, como lo puedo repetir, el total general lo dividimos en 4 para poder sacar esos rubros de agrupación y luego procedemos a la parte de los gráficos. Tenemos acá los valores, que tenemos un 95% que sería lo azul y un 5% que sería lo que falta por mejorar, que sería lo que está en color morado. De la misma forma tenemos liderazgo con un 90%, 10%, mejora continua con un 91.67% y un 8.33%, y promedio de planeación estratégica con un 75% y un 25%. Y aquí tenemos los 4 grupos de agrupación que tenemos acá en color verde, y por último tenemos también el total general, que sería valores, que es el color azul con el 23.75%, liderazgo, que es el color aqua con el 22.50%, mejora continua, que es el color naranja con 22.92%, promedio de planeación estratégica, que es el color verde con 18.75%, y necesita reforzar con un 12%, y de esta forma está dividido el total general. Luego también tenemos el resultado. Cabe mencionar que esta parte de los resultados solamente se muestra cuando la consulta es por empleado, pero si hace una consulta por departamento, entonces esta definición no se va a mostrar porque solamente es cuando se hace por empleado. Entonces tenemos los resultados, por ejemplo, de integridad, que me da la definición de lo que se ha calificado para ese empleado. Dice que trabaja de acuerdo al valor y los subvalores implícitos, siempre toma muy en cuenta la integridad en la toma de decisiones al contratar al personal, al dar seguimiento a sus colaboradores y demás relaciones que establece con clientes internos y externos. Prioriza el comportamiento ético sobre el conocimiento y habilidad técnica. Y así con cada uno de los factores nos da la definición de lo que se calificó cuando se hizo la evaluación en su momento. Por ejemplo, en la parte de delegación nos dice falta propiciar la participación creativa de su área, se le dificulta delegar participación con responsabilidad y autoridad. Y así con cada uno de los factores. Pero ahora si vemos y consultamos por departamento, recuerda que aquí dije que se puede consultar por empleado o se puede consultar por departamento o sucursal. Vamos a consultar por departamento y aquí nos va a aparecer ahora administración, ventas, distribución y mercadeo. Vamos a elegir ventas y vamos a dar clic en OK. De esta forma aquí me dice que hay 2 encuestas que están hechas para el departamento de ventas y me da todo el resultado que ya he explicado anteriormente. Sin embargo, en la parte de abajo ves que ya no aparece los resultados que antes aparecía, porque solamente va a aparecer cuando sea por empleado y no cuando sea por grupo o departamento. Por ejemplo, podemos elegir por sucursal y elegimos casa matriz, por ejemplo, OK, y hay 2 encuestas también. Vamos a elegir otro sucursal, por ejemplo, sucursal 2, OK, una encuesta, y vamos a elegir sucursal, vamos a ver sucursal 1, OK, y me dice que hay 3 encuestas. Aquí tenemos el resultado de esa sucursal. Y ahí tenemos los resultados también acá graficados, pero no tenemos la definición porque esto solamente se muestra cuando la consulta se hace por empleado. Podemos ver fácilmente que el jefe de la sucursal 1 tiene serios problemas con la parte de los valores. Entonces es importante tomar en cuenta esa parte para poder capacitar en valores a ese empleado o a ese jefe inmediato. También tenemos acá que tiene una puntuación bastante baja en la parte de promedio de planeación estratégica, por lo tanto nos da las pautas y nos da las directrices necesarias para nosotros poder tomar decisiones en qué es lo que tenemos que hacer con los empleados, qué competencias tenemos que fortalecer o qué decisiones hay que tomar con esas personas. Y así es como funciona la evaluación de desempeño para gerentes y jefes. Vamos a ver rápidamente las otras evaluaciones para que puedas ver que prácticamente es lo mismo. Por ejemplo, evaluación de desempeño para operativos. Vamos a abrir este Excel y aquí lo tenemos. Y tenemos el instrumento 1, que este solamente tiene 12 factores, tiene menos factores porque está orientado al personal operativo. Tenemos también el instrumento 2, que es donde viene la definición de cada uno de los factores y cada una de las ponderaciones. Tenemos la parte de los empleados, donde debes agregar a los empleados de tu empresa. La parte de las respuestas, donde se ingresa la información, que ya lo habíamos visto en el otro archivo. La parte de los resultados, que viene un poco más resumida. Aquí no viene por rubro de agrupación, sino que solamente vienen los factores y la puntuación alcanzada, lo que necesita mejorar,
y la puntuación de forma general. Vienen todos los gráficos para cada uno de los factores, el gráfico general, y vienen los resultados también de las respuestas que se dieron en el momento que se llenó la evaluación. Y tenemos también la hoja base, que es donde se ingresa la información. Para limpiar esta información, recuerda, simplemente selecciona, clic en eliminar y damos clic en sí, y se va a eliminar toda la información para que podamos ingresar la evaluación de un nuevo periodo, por ejemplo. Vamos a ver la evaluación que está dirigida a los supervisores para que también puedas ver el archivo. Vamos a esperar a que se abra. Aquí lo tenemos. Cabe mencionar que ahora que me apareció esta pestaña amarilla en la parte superior, es importante que cuando lo abras por primera vez, probablemente te va a aparecer esta pestaña amarilla en la parte superior, donde te pregunta si deseas habilitar el contenido. Le vas a dar clic en habilitar contenido, porque si cierras la pestaña y no habilitas el contenido, entonces las macros no quedan habilitadas. Si por alguna razón lo cerraste y no habilitaste el contenido, te recomiendo que elimines el archivo y que lo vuelvas a descargar de la página de donde se te envió o de la página de los cursos. Como ves, aquí tenemos el que está dedicado al personal de supervisores y tenemos 13 factores que también están dirigidos o orientados al personal de supervisión o administrativos. Tenemos también el instrumento 2, donde viene toda la definición de cada uno de los factores y su ponderación. Viene la parte de los empleados, que es donde vas a ingresar la información de tus empleados. La hoja base, que es donde se ingresa toda la información que estamos evaluando. La hoja de respuesta también, aquí viene en la parte de los empleados, en donde vas a hacer todo el vaciado de la información. Y tenemos la hoja de resultados, que sería el número de factores, que igual no viene agrupado, solamente el de gerentes y jefes, que sí viene agrupado por la cantidad de factores que trae. En cambio este no, este solamente viene por factores, y viene la puntuación alcanzada y lo que necesita mejorar, y la parte general, y vienen también todos los gráficos relacionados a cada uno de los factores, el resultado general, y viene cada uno de las explicaciones de la encuesta que se llenó en su momento. Igualmente todo se puede infiltrar, ya sea por empleado, por sucursal, departamento, por sección o por cargo. Por lo tanto puedes ver la información de forma individual o también de forma grupal. Y así es como funciona la plantilla para evaluación de desempeño. Cabe mencionar que todos los datos que ves tú ingresados acá son datos ficticios que se han ingresado simplemente con el objetivo de poder mostrarte el funcionamiento de cada una de las plantillas. Esta plantilla la puedes descargar de la página de los cursos si es que has comprado el curso de indicadores KPIs para recursos humanos con Excel, o si tú directamente has comprado la plantilla en la página de ofimáticaempresarial.com. Así que si tú todavía no sabes cómo vas a evaluar el plan de capacitaciones para el siguiente año, aquí tienes una herramienta que te va a dar toda la información que necesitas para poder saber en qué competencias y en qué áreas necesitas capacitar para fortalecer esas competencias.